Ana María dejó ayer el dossier, que lo dejó allí en la recepción. ¿Qué pasa? Que a lo mejor las personas que han hecho las inscripciones, pues a lo mejor han dado a una persona el dossier de ella. Lo digo porque ponía nombre Ana María, sí. Y había algo escrito dentro. Bueno, pues puede ser, a lo mejor que el que esté ahora mirando, pues encuentre alguno que esté ya escrito. Si es así, pues se lo damos. Si no, tendremos que ir buscando. Sí, sí. Que... Es el tuyo, ¿verdad? ¿Ves? Bueno, te daremos lo que son las hojas para que lo tengas. No, pero lo de dentro, el de hoy, lo de hoy. No te preocupes. Buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. Hoy damos la bienvenida a los que vinieron ayer y damos la bienvenida a los que no pudieron venir ayer y vienen hoy por primera vez. Aunque vamos a repetir alguna cosita porque los que no han podido venir, no vinieron el viernes, pues claro, para que sepan un poco la dinámica de cómo va el seminario. El seminario tenemos hoy a Jesús Jurado, que luego haremos la presentación, en el que va a haber una ponencia suya, que más o menos una horita más o menos, igual termina hacia las 12 o 12 y 5. Entonces, una vez haya terminado, haremos para hacer los grupos, haremos unos grupos que todas las personas que no estuvieron ayer, me gustaría por favor que levantaran la mano, los que no estuvieron ayer. Vale, o sea que entonces es, no, levantadla, seguidla levantando. Tú tienes el 1, el 2, tú el 3, el 4, el 5, el 6, el 1, el Antonio el 2 y el 3. Ay, perdón, el 4. Apuntaros el número. Os lo podéis apuntar cada uno el número que tiene y se lo pone en la tarjetita que tiene para que no se lo olvide. Entonces, cuando se terminen la ponencia, vamos a hacer que cada uno que va a tener el número se va a ir con el grupo de ese número. Y entonces vamos a estar como 5 minutos, 10 minutos máximo entre ir al lavabo, aquello mientras montamos lo que es el grupo. Porque claro, ponemos las mesas. Aquí lo que hicimos ayer es, pusimos 4 grupos aquí y 2 grupos aquí. O sea que fueron 4 y 2, 6. O sea que nos pudimos reunir. Ahí el 5 y el 6. Sí, aquí el 5 y el 6. Y que aquí los otros 4. Muy bien. Entonces, esto os lo digo porque, claro, si no, no entenderíamos cómo lo vamos haciendo. Eso por una parte. Luego, al mediodía, hay suficiente tiempo para ir a casa, a comer. Pero si hay alguna persona que dice, mira, es que nosotros querríamos ir juntos a comer o lo que sea, esto vamos a tener que ver cuántos somos, más o menos, porque Leo va a intentar ir, cuando hagamos el descanso, a un restaurante que conoce, que es libanés, en donde hay comida para los vegetarianos y para los... Nosotros hacemos comida vegetariana, pero los que no, pues allí también pueden. Entonces, si no pudiera ser o si no mañana, iríamos a otro que esto a la 1:30 yo ya tendría que ser exactamente, que es en la Illa de Gracia. Lo que pasa que allí no encargan, o sea, tienen tanta gente que no necesitan. Por lo tanto, es aquello de ir allí, antes llamaría por teléfono y diría, más o menos, pues somos tantos, para que nos guardaran al menos mesas. No las van a juntar, pero las tendríamos guardadas. Pero si no, pues tendríamos esto. O sea que a la 1:30 yo ya tengo que saber más o menos las personas que se van a quedar. ¿Sabes cuántos somos? ¿Lo sabemos ya? ¿Podemos levantar? Si lo podéis ya saber, pues ya lo podemos hacer ahora. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... Vale.
vamos a poner unos 25 por si acaso, ¿eh? Lo digo para cuando vayas a... De 22 a 25. Vamos a hacer una cosa ahí por si acaso, ¿eh? Muy bien, entonces ya sabiendo esto, pues si os parece... Ay, sí. Los teléfonos, por favor. Suerte que tengo a Sarisa, ¿eh? Para que pongamos los teléfonos en silencio. Bien. Mientras tanto quiero hacer la presentación. Quiero hacer la presentación de Jesús. Jesús Jurado nos va a hacer en este momento, porque además aquí, dentro de lo que había puesto, era del autoconocimiento a la espiritualidad. Ayer estuvimos hablando con Juan Melé cómo el dinero como camino espiritual, la economía como camino espiritual. Él va a ver otra manera del autoconocimiento y cómo hacerlo a nivel espiritual, cómo vivirlo. Luego por la tarde con Valentín será también la trayectoria de la vivencia y de la práctica, pero cada uno con su lenguaje, con su filosofía, que es la misma como raíz, y la expresión pues es la única cosa que va cambiando. En el caso de Jesús, él ha estado pues muchísimos años como estudiante de la Escuela Arcana, aparte de muchísimas, también ha estudiado teosofía y aparte de muchas cosas de ciencia, filosofía, al mismo tiempo también dentro, que también había estado en la Escuela Arcana, pero también a nivel de teosofía, Vicente Ventar Anglada. Quiero decir que es una persona de las que yo he aprendido muchísimo de él, y yo estoy segura que todas las personas que estaréis aquí pensaréis lo mismo, aunque es muy humilde y a él le cuesta que lo digamos, pero yo creo que también es un aprendizaje el aceptar que uno tiene unos valores, ¿eh? Bueno, pues no digo nada más, yo os dejo con él. Muchas gracias. Bien, yo me siento porque estoy mejor sentado, ¿eh? Bien, muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de prestar este acto de servicio. A ver, yo llevo años haciendo charlas en público, llevo un grupo de meditación aquí en Barcelona semanal, muchos de los que estáis aquí vais allí conmigo, pero básicamente cuando se me planteó la asistencia aquí, se me sugirió el tema, el reto de la hora, se me sugirió también el título, la espiritualidad, del autoconocimiento a la espiritualidad. Me parece que todos los que estamos aquí venimos de la línea del conocimiento, todos. Todos, antes de adentrarnos en el mundo esotérico o espiritual, hemos estudiado alguna cosa. O estudios secundaria, o algunos habrán accedido a la universidad, habrán hecho másters, etcétera, etcétera. Entonces, si nos paramos a reflexionar en lo que hemos hecho, el esfuerzo que hemos aplicado, la voluntad, la disciplina que hemos aplicado para conseguir un diploma, pongamos por caso, hace muchos años era el famoso certificado de estudios primarios, ahora puede ser un doctorado o puede ser un máster. Si pensamos un poco en lo que nos ha costado, nos daremos cuenta que hemos tenido que disciplinar una naturaleza, la personal, que en muchas ocasiones era bastante reacia a dedicar tiempo al estudio y mucho menos a dedicar un tiempo, un fin de semana por ejemplo, a realizar un trabajo que había que presentar el siguiente lunes, o que había que presentarse a una evaluación, y esa evaluación era muy importante para llegar a final de curso. Bien, este planteamiento seguro que todos lo hemos vivido, y yo me he formulado siempre la siguiente pregunta: ¿por qué en el mundo espiritual no aplicamos el mismo criterio? ¿Por qué dentro de la enseñanza esotérica no aplicamos los mismos conceptos de disciplina, de voluntad, de correcta acción y de discernimiento? ¿Por qué nos encaminamos al mundo de la enseñanza esotérica, ya sea teosofía, ya sea escuela arcana, que es mi caso, ya sea antroposofía, como ayer estuvo aquí Joan, o Rosacruces, o infinidad de corrientes que florecen hoy en día en todo el mundo? ¿Por qué esta manía de acceder al mundo del esoterismo como aquel que va, sale al campo a buscar bolets, y si los encuentro bien, y si no los encuentro, pues también bien? Al menos me he movido un poco, lo he pasado bien, he estado en el campo, he respirado aire fresco y perfecto. Sin embargo, cuando nos aplicamos ese concepto, ese criterio al mundo del esoterismo, tendríamos que tener en cuenta lo siguiente: no es una enseñanza normal y corriente. Antes se nos han dicho que aquí había auténticas maravillas impresas, pero estas maravillas están aprisionadas. Esas maravillas, desgraciadamente, la doctrina secreta, comenzando por ahí, es una gran maravilla, es un tesoro, pero que solo muy poquitos han tenido la osadía, la valentía de desentrañar, de abrir y de ponerlo en práctica. Algunos habrán entrado en el estudio durante toda una vida, pero dentro de los que se han puesto a estudiarla, muy pocos
han llegado a ponerla en práctica verdaderamente. Y me diréis, caramba, aquí en la Sociedad Teosófica, por ejemplo, pues todos los que venimos, todos somos perfectos en este sentido. Ya lo sé que los que estáis aquí estáis dando el callo, lo sé perfectamente, si no, no estaríais. Porque un sábado por la mañana se podrían hacer otras cosas por la calle. Pero curiosamente sucede una cosa. Cuando nos ponemos a analizar los resultados, y esto antes hemos dicho que el conocimiento nos da el suficiente criterio, el bagaje cultural que tenemos, para averiguar cuando una cosa no funciona, lo sabemos muy bien en el mundo externo, ¿verdad? Pues en el mundo esotérico, ocultista o espiritual, porque son dos términos que se están últimamente mezclando y el término espiritualidad hoy en día es un cajón desastre en el que cabe absolutamente de todo, pues misteriosamente, no sabemos por qué, no aplicamos el mismo criterio de eficacia. Decimos que bueno, que con ser espiritual, con ser devocional, con tener unas aspiraciones perfectas y maravillosas, ya nos va bien. Con sentirnos en paz con nosotros mismos ya nos va bien. Claro, pasan los años y la enseñanza que habíamos recibido, pues resulta que no acaba de dar el resultado que pretendíamos. Resulta que es una enseñanza que en vez de posibilitar que nosotros, la conciencia en este caso, se llegara a abrir, a expandir, y llegar a una síntesis realmente con el resto de la humanidad, con el resto del grupo, resulta que esa enseñanza, pues bueno, en teoría es una maravilla, presumimos de teoría, pero la práctica, amigos, la práctica no es esa. Porque pensamos una cosa por un momento. Si las enseñanzas de Buda de hace 2700 años, o las del Nazareno, Buda sobre la luz, y el Nazareno sobre el concepto de que Dios es amor, y muchos otros pequeños maestros, gurús, avatares que han aparecido a lo largo de este periodo de tiempo de Piscis, la enseñanza que han ofrecido, lo hubiésemos puesto en práctica, ¿cómo estaría en estos momentos la humanidad? A que sería muy diferente, a que sería muy diferente. Eso todos lo vemos. Decimos, caramba, yo hago lo suficiente. Ayer ya se tocó el tema aquí de la aplicación de la responsabilidad, de la disciplina, con respecto al dinero. Pero es que con respecto al mundo espiritual parece que tengamos un auténtico prejuicio. Parece como si ser espiritual esté reñido con aplicar la voluntad. Y en realidad no es eso. En realidad ser espiritual hoy en día es aplicar la voluntad. Ya sea cuidando personas mayores, ya sea fregando los platos o planchando camisas. El concepto de espiritualidad es correcta acción. Hemos de dejarnos de lado conceptos trillados del siglo XIX, de algunos autores muy reconocidos, que solamente entendían por espiritualidad una cosa determinada. Sin embargo, hoy en día entendemos que la correcta acción, el correcto pensamiento, y no solamente eso, sino ponerlo en práctica, que se vea el ejemplo. Aquel aforismo del cristianismo, fijaos cómo se llaman los cristianos, aquello de lo que aparece en las cartas de Pablo, eso lo deberíamos tener nosotros como una insignia. Es decir, vivirlo continuamente, porque si no lo que estaremos haciendo continuamente sería revolver algo que está muy bien, que lo hemos recibido, pero que para nosotros supone eso que se denomina en esoterismo la línea de menor resistencia, es decir, lo que nos es más fácil. ¿Por qué acudimos a reuniones como esta, por ejemplo? ¿Por qué vamos a meditaciones de luna llena, o a encuentros de convivencia espiritual, o a seminarios, etcétera, etcétera? Nos lo podemos preguntar cada uno de nosotros. Por un lado está el espíritu investigador que siempre nos acompaña, y por otro lado está algo que no sabemos muy bien qué es, pero resulta que nos es muy fácil a todos nosotros acudir a este tipo de encuentros. ¿Por qué? Porque nos sentimos a gusto. Nos hemos parado a pensar que tal vez nos sentimos a gusto porque es una enseñanza que ya hemos trabajado en vidas anteriores. Esto sería interesante que cada uno lo reflexionara. Porque aquello que presenta dificultades es lo nuevo para nosotros. Lo que no presenta ninguna dificultad es lo ya conocido. Y esto es algo que en los libros esotéricos se insinúa en algunos, pero que sin embargo los que los leen o los que intentan ponerlos en práctica a veces pasan por alto. Esto referido al tema general como introducción de lo que sería el paso del conocimiento tal como lo hemos conocido a lo que sería el autoconocimiento. Todos habéis oído hablar de lo que son las escuelas esotéricas, por ejemplo la Arcana. Arcana funciona a través de una enseñanza por correspondencia. El estudiante es completamente libre. Hablo de la que conozco. Pero ahora bien, hay un pequeño problema con esta enseñanza. Esta enseñanza ha sido facilitada por una discípula, por una persona que tuvo un momento una revelación, quiso hacer un trabajo, fue discípula de Madame Blavatsky a través de unos intermediarios de Annie Besant, y esta mujer pues hizo su trabajo. Pero aquí hay un pequeño problema. La enseñanza que ella facilita, los libros que ella escriben, son maravillosos. ¿Pero por qué son maravillosos? ¿Porque contienen un potencial o porque nos lo han dicho continuamente y nos hemos creído la palabra de que es la enseñanza de un maestro de la jerarquía?
Posiblemente si tuviéramos delante al maestro tibetano, el autor de los libros, Hwal Hul, y le preguntáramos abiertamente qué piensa del trabajo que hizo y de la aceptación que ha tenido en el mundo, a lo mejor se reiría de nosotros, porque a lo mejor no hemos entendido absolutamente nada de lo que nos quiso él insinuar con esa enseñanza. Nosotros hemos accedido a esa enseñanza, la escuela en este caso hace un trabajo, le da unas pautas al estudiante y el estudiante se supone que tiene que seguirlas. Cuando pasan los años y los estudios concluyen, ¿qué sucede? Pues que hay personas, hay estudiantes, como que entran a una universidad, pues que habrá alguno que sacará un cum laude de matrícula y habrá otros que pasarán con un aprobado ficticio prácticamente, es decir, vete de aquí que no te queremos más con estas aulas. ¿Qué sucede? Que en el mundo esotérico, cuando esto pasa, esto ocurre, nos estamos creando un auténtico problema, porque no hemos aplicado aquellas potencias que teníamos nosotros mismos para desentrañar la enseñanza que la escuela nos ofrecía. La escuela nos puede ayudar mucho, la que sea, ya sea la escuela de la teosofía, arcana, antroposófica, Rosacruces o cualquier otro grupo, o incluso la Iglesia Católica. Mira, o los grupos sufíes, nos pueden enseñar mucho, pero tenemos el problema de siempre. La enseñanza está bien y se supone que si accedemos a ella hemos de aplicar la voluntad y ponerla en práctica. ¿Qué sucede en la práctica, en la realidad? Pues que tampoco dentro de las escuelas esotéricas se llega a aplicar el conocimiento que se adquiere. Es decir, el paso entre el conocimiento que se recibe, la manipulación interna a través de la profunda reflexión, llámesele meditación, pensamiento simiente, reflexión continuada, etcétera, 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 o diálogo interior, que también vale el nombre. Si no se hace ese trabajo, no podemos sustanciar, sintetizar nada de esa enseñanza. Y nos limitamos dentro de las escuelas esotéricas a repetir como papagayos lo que el tibetano supuestamente dijo a Alice Bailey, pero claro, Alice Bailey hace muchos años que murió y evidentemente sí, se pudo haber equivocado escribiendo. O en el caso de Madame Blavatsky, a lo mejor Madame Blavatsky cuando Hwal Hul le sugería los temas de la doctrina secreta, también se pudo haber confundido. ¿Quién dice que no? ¿Quién puede probar lo contrario? ¿Por qué no lo sabemos? Pues porque todavía no hemos tenido la suficiente voluntad para adentrarnos en ese campo del trabajo. Entonces hay que tener en cuenta una cosa, las escuelas esotéricas, cualquiera la que sea, responden a un patrón. Todos hemos tenido un padre en nuestras vidas, ¿verdad? Y hemos visto a nuestro padre como el no va más, como el sol. A nivel esotérico tenemos el mismo problema. En la escuela, ¿qué representa? Pues una línea determinada. Teosofía, Madame Blavatsky, hizo un trabajo innegable y no se le pagó, desgraciadamente, no se le pagó el sacrificio que ella hizo encarnando y aportando esa sabiduría. Esto lo dice un estudiante de a pie y reconozco que en el futuro pues aparecerá como tenga que aparecer y dará otro tipo de enseñanza. Pero en el caso concreto de Madame Blavatsky no se le dio la recompensa que se merecía. Pero bueno, ella tampoco personalmente la deseaba. Pero vuelvo al tema. La enseñanza nos ha sido dada en las escuelas esotéricas, pero con el referente, el patrón de un ser que supuestamente tiene unas cualidades extraordinarias. Es decir, que aparte de tener una personalidad, como en el caso de Madame Blavatsky, muy especial, o la de Bailey también bastante especial, o Vicente Beltrán, o Littwitter, o Tawani Besán, etcétera, etcétera, esa enseñanza, como viene de él, de una supuesta autoridad, es decir, nosotros le hemos transferido a la escuela la capacidad de llevarnos, de conducirnos, porque todavía formamos parte de un rebaño y no tenemos suficiente capacidad para autoconducirnos, hemos preferido que sea la enseñanza de una supuesta persona liberada, llámesele iniciado, llámesele avatar, llámesele discípulo de la nueva era, o llámesele maestro de la jerarquía planetaria, etcétera, etcétera. Y aceptamos lo que nos viene. ¿Qué sucede? Pues que hoy en día podemos ver que hay muchísimas escuelas que en vez de trabajar para la jerarquía de la luz, están trabajando para los hermanos de la oscuridad. ¿Cómo lo hacen? Pues sembrando dudas. Las dudas son todas necesarias, son todas, yo reivindico que haya continuamente una enseñanza, dudas. Es más, os diré una cosa, prefiero que salgamos de esta charla con más dudas de las que teníais al entrar, lo digo abiertamente, porque mi misión, os lo digo así de rotundo y de claro, no es aclarar nada, es sembrar incertidumbres. Es curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo aclarara las cosas, yo puedo aclarar lo que sea, cualquier concepto esotérico, en aquí y el ahora, en este momento. Pero dentro de media hora o dentro de 5 meses, yo voy a pensar de otra forma diferente, porque mi conciencia, como la vuestra, se irá expandiendo. Y si la mía y la vuestra interactúan continuamente, todos vamos a ir ensanchando nuestro punto de vista. Esto las escuelas esotéricas, todas, hasta cierto punto lo permiten, todas.
Pero ¿qué pasa? Cuando el estudiante empieza a cuestionarse la enseñanza reglada de la escuela, ¿qué sucede? Si alguien ha vivido una experiencia en algún grupo esotérico, cuando le ha plantado cara, en el lenguaje coloquial, a la persona que llevaba el grupo, porque practicaba el dogmatismo, es decir, el principio jerárquico, es decir, yo sé más que tú, evidentemente como yo sé más que tú tienes que hacer lo que yo te diga. Curiosamente, olvidamos cuando nos metemos en el mundo esotérico una cuestión, que es la libertad individual. El ser humano es libre, pero es que es libre no para hacer lo que quiere, es libre para equivocarse. Es decir, el karma, del que tanto nos hablan, es consecuencia de esa libertad individual que tenemos. No es que Dios nos quiera castigar, no es que Dios haya creado el mal porque somos malos, es que realmente nosotros no respondemos a otro tipo de energía. Nuestra conciencia es esa. Y como es nuestra conciencia, primeramente nuestra obligación es conocer esa conciencia y dar el paso. Si no hacemos ese trabajo, para eso estarán las escuelas esotéricas que durante unos años nos conducirán por el sendero. Pero ¿qué sucede, como decía antes, cuando una escuela esotérica tiene un discípulo, un alumno, que empieza a plantar dudas sobre la enseñanza? Pues esta línea no es correcta, etc. Os lo diré abiertamente, le abren la puerta, adiós muy buenas. ¿Qué significa eso? Pues significa que el espíritu libre, que nos debe de acompañar siempre, se ha manifestado. Y cuando el espíritu libre se manifiesta, aquí sí que os pido una cosa a todos, lo digo abiertamente de corazón, hay que ser fieles a los atisbos del espíritu libre de conciencia. Si en un momento uno tiene un resplandor, una llamarada de el camino que debe de seguir, porque a través de su meditación, de su reflexión, de su continuo análisis lo ve, tiene la absoluta obligación de seguir ese punto, ese camino, y adentrarse sin miedos. No va a pasar absolutamente nada. ¿Qué puede pasar? ¿Que vamos a perder las amistades que teníamos dentro de la escuela esotérica? Entonces, si tenemos miedo a perder el ambiente que teníamos, que nos gustaba tanto, etcétera, etcétera, ¿por qué no nos preguntábamos por qué íbamos a la escuela esotérica? ¿Íbamos realmente a hacer un trabajo? ¿Íbamos a ayudar a los demás? ¿O nos íbamos a enriquecer a nivel de personalidad con los pensamientos, emociones y correctas acciones de nuestros compañeros de grupo? Porque si es eso, realmente no cal montar una escuela esotérica. Con que nos vayamos a un club de ajedrez o de cartas o nos vayamos de compras, hacemos exactamente lo mismo. Sí, aquí el patrón cambia, aquí cambia. No es lo mismo dedicarse a una cosa que dedicarse a la otra. Por eso nos debemos de preguntar siempre, cuando se produce la crisis, el momento que hay que tomar la gran decisión de dejar la escuela esotérica, ¿por qué no nos planteamos si eso nos produce esas dudas, esas dificultades, que me han dejado solo, que nadie me habla, etcétera, etcétera? Que esto lo conocéis de muchísimos grupos religiosos, incluso grupos esotéricos, que la persona que osa plantar cara es tratada públicamente y vilipendiada, prácticamente. Eso le pasó a Blavatsky, le pasó a muchísima gente de la teosófica, en las Cana en su momento sucedió, y en todos los grupos esotéricos del mundo pasa. Y tiene que pasar. Tiene que pasar porque cuando la conciencia, el espíritu, el alma se manifiestan, llega un momento que no pueden estar encorsetadas. Eso tiene que estallar, igual que el cuerpo causal en la cuarta iniciación revienta, porque no puede aguantar más la presencia de la tríada espiritual. Tiene que romperse ese grupo y tiene que salir otra cosa nueva. Y si miramos el proceso de las grandes religiones organizadas, veremos que todas han ido evolucionando, porque necesitan ese momento. Ahora bien, tengamos en cuenta que el tipo que la enseñanza reglada de una escuela esotérica es útil para aquellas conciencias, y lo va a ser siendo útil durante muchísimo tiempo, para aquellas conciencias que necesiten todavía ser guiadas. Es decir, ser conducidas durante un periodo de su vida a través de una enseñanza reglada, de una serie de pautas de meditación, de estudio, de reflexión. Necesitan eso. Pero si se quiere seguir la práctica de la enseñanza de una escuela esotérica, que se haga con un espíritu crítico. Y que uno se comprometa con lo que va a hacer, pero que se comprometa no con la escuela, se comprometa con uno mismo. Porque si uno da la dirección de su conciencia a otro, se está haciendo un flaco favor, lo digo abiertamente. Está consiguiendo convertirse en un esclavo moral, espiritual, de alguien que supuestamente tiene un grado de evolución diferente. Curiosamente, ese grado de evolución diferente se lo hemos dado nosotros, no se lo ha dado nadie más. Nosotros hemos encumbrado a la gente, a los pensadores del pasado, a los grandes filósofos, a los grandes iniciados o grandes discípulos. No ellos, algunos de ellos ni siquiera quisieron ese cargo, pero la gente que les ha seguido ciegamente, ese espíritu de rebaño que nos acompaña todavía y fruto de la era cristiana, los ha elevado a ese pedestal. Yo digo una cosa, las escuelas pueden ser válidas, pero ha llegado el momento en el aquí y ahora, el título del seminario, el reto en el ahora,
de que nos planteemos una cuestión. ¿Realmente las escuelas son necesarias? ¿No será que tal vez si nosotros, cada uno de nosotros, nos formulamos preguntas cada día, no de una manera obsesiva, a ver, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Pero no repetirnos, no. Silencio interno. Ese diálogo interior que siempre nos debe de acompañar a todos. Si realizamos eso, ¿os habéis parado a pensar lo que podemos llegar a descubrir? Seguramente que los que estáis aquí lo habéis hecho o lo estáis haciendo cada día. A través de la búsqueda interior. Es decir, tenemos unas herramientas, tenemos un conocimiento, pero el conocimiento tiene un problema. Son las muletas que nos permitían andar, el caminador que utilizamos cuando éramos muy pequeños. Cuando empezamos a caminar, ¿qué pasó con todo eso? Lo dejamos de lado, ¿verdad? Pues en el mundo esotérico debemos plantearnos lo siguiente: la enseñanza que nos han ofrecido las escuelas esotéricas o lo que hayamos podido aprender puede tener una validez tremenda, pero también puede tener ninguna, cero, validez cero, porque si nosotros esto no empezamos a reflexionarlo, no veremos nada. Si decidimos adentrarnos por la senda del autoconocimiento, que sepamos que es una senda seca, fría, difícil de seguir, pero absolutamente necesaria. Porque si no damos el paso, la confianza interna en nosotros mismos, en nuestro propio maestro interior, no afluirá nunca. Es decir, le llamemos alma y arriba le llamemos mónada, tanto da. Lo importante es que tengamos confianza en nosotros mismos. Y hoy en día no se sigue el camino del autoconocimiento, no se sigue con la profundidad que debiera, porque hay miedo de dejarse por el camino ciertas cosas que, bueno, que nos parecen muy queridas, muy estimadas, y que nos han dicho que eran poco menos que verdades divinas y eternas, y resulta que hemos sido tan negados que nos las hemos creído absolutamente. Ese es el gran problema que tenemos en estos momentos, que nos cuesta mucho dejar la enseñanza de otros y aceptar la nuestra propia experiencia. Pero tengamos en cuenta una cosa: el camino del autoconocimiento exige disciplina, exige mucho discernimiento y sobre todo constancia. Y aquí, en estas cualidades, la constancia es donde generalmente las personalidades que se sienten atraídas hacia el campo de la espiritualidad fracasan. Sabemos que hay una energía dominante en el mundo del esoterismo, de la espiritualidad, la famosa energía devocional de Piscis, de sexto rayo, que caracteriza pues, prácticamente a todos los que estamos aquí presentes. Esa energía tiene un problema. Cuando no encuentra la salida adecuada, pues acaba, o bien explota y saliendo algo completamente intransigente y irracional, o abandona. Pues nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente: si continuamos en la senda de la investigación personal y nos vamos adentrando poco a poco en espacios de silencio interno, llegaremos a contactar con nuestra propia esencia, con nuestro propio ser espiritual. Pero hemos de ser valientes una vez más. Hemos de ser valientes, y si esa enseñanza, lo que vamos aprendiendo, nos dice que la obra esotérica tiene el valor que tiene, actuemos en consecuencia y pongámoslo como divisa personal, como enseña, es decir, como nuestro estandarte particular, pero no para que los demás lo vean, sino para que nosotros seamos fieles a ese principio. Y esto es algo que generalmente todos los que venimos de la enseñanza arreglada esotérica, cuando hay que dar el paso de quitarse la mochila, los corsés de lo que hemos aprendido, realmente cuesta bastante. Me preguntaréis, bueno, ¿y cómo podemos llegar al camino del autoconocimiento a través de la propia práctica interna? Pues siguiendo lo que los filósofos de la antigüedad y lo que en los misterios de la antigüedad, en los templos egipcios o griegos o de la Atlántida, se sugería a los candidatos. El famoso mandato délfico: hombre, conócete a ti mismo como uno en el imperecedero, aunque a nosotros nos haya llegado solamente la idea de hombre, conócete a ti mismo, un mandato. Pero ¿cómo nos conocemos? Se nos ha enseñado que deseos, pensamientos y acciones es todo uno. Se nos ha llegado a hacer creer que desde el punto de vista de la medicina ortodoxa nosotros somos un cuerpo con unas células, una sangre que circula, etcétera, etcétera. Cuando investigamos internamente nos damos cuenta que nada de eso es verdad. Ayer Joan lo planteó de una manera así muy curiosa también. No somos nada de eso, pero hemos de descubrir que somos un cuerpo, que tenemos un cuerpo emocional. Y eso no basta con la enseñanza de una escuela ni de un libro, etcétera, etcétera. Lo hemos de descubrir nosotros, que tenemos un campo emocional de nuestra conciencia que seguramente habrá que corregir o sublimar. Que tenemos un campo mental. Generalmente eso no lo entendemos tampoco, y que es diferente la acción que pueda tener el cuerpo físico de las emociones o de los pensamientos, aunque curiosamente luego, cuando se manifieste, tenga que ir todo coordinado. Si no aprendemos, no descubrimos que tenemos un vehículo emocional, pero a través de nuestra propia investigación,
De poco nos va a servir la enseñanza recibida, porque cuando aprendemos de verdad que tenemos un campo emocional, personal, propio, es cuando podemos transmutar esas emociones. Y las podemos transmutar no en las en algo más elevado. ¿Que van a ser emociones igualmente? ¿Que van a ser deseos? Sí que van a ser deseos. De hecho, el hecho de estar todos aquí hoy no deja de ser un deseo también, según cómo lo miremos. Según el punto de vista del observador podemos decir, no, es una aspiración espiritual. Según el punto de vista de otro puede ser, es un deseo. Exactamente es lo mismo. Exactamente es lo mismo. Lo que nos importa a nosotros es cuando reconozcamos que tenemos un campo emocional, un vehículo, un cuerpo de deseos, que sepamos hacia dónde se encaminan los deseos. Por eso es tan difícil que el aforismo del hombre conoce a ti mismo se haga real, se ponga en la práctica. Porque nos podemos poner a analizar ahora mismo los pensamientos que circulan por las cabezas de cada uno de nosotros. El 99% o el 90% son deseos, eso ya lo sabemos. Técnicamente se dice que no estamos preparados para pensar. Que el Logos, cuando creó el prototipo humano de estado de conciencia, no lo preparó para el pensamiento. No lo preparó para el pensamiento, entre otras razones, porque vivimos en un planeta que prácticamente es agua, y nuestro propio vehículo es agua. El agua y las emociones están muy ligadas, a nivel esotérico, a nivel espiritual. Entonces, si no hemos podido reconocer dónde empiezan las emociones, o dónde acaban y dónde empiezan los pensamientos, ¿cómo creemos que podemos continuar en el campo del autoconocimiento? Nos tendríamos que disciplinar seguramente. Todos reconocemos que, claro, cuando una cosa no sale, hay que aplicar la voluntad. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué solemos hacer? Como el esfuerzo se nos ha dicho que para el mundo espiritual no hay que utilizarlo, yo no sé de quién salió la idea esta, pues ¿qué preferimos? Continuar como estamos. Y continuamos como estamos y nos metemos en el mundo del autoconocimiento, pero no nos hemos dejado atrás el mundo de las emociones. ¿Qué quiere decir? Cuando me refiero al mundo de las emociones, emociones estrictamente personales. Sentimientos como amor y odio pueden ser perfectamente prototipos de lo que es el campo emocional. Pero no por ello los vamos a dejar de lado. Si no hemos conseguido transmutarlos, no los podremos superar nunca. Por eso es muy importante que tengamos la osadía de reconocer qué es en nuestras vidas un pensamiento y qué es un deseo. Y sobre todo, ayer se sugería el tema del dinero. Bien, yo sugiero abiertamente, porque ya lo tenía previsto así en la charla, que nos analicemos a nosotros mismos a qué dedicamos nuestra mente durante el día. A los deseos de la personalidad, que para un estado de conciencia determinado son perfectamente válidos, o a cuestiones esotéricas o espirituales o trascendentes. ¿Hacia dónde encaminamos nuestra energía mental, por ejemplo? Esto es una cuestión que os dejo en el aire, porque si esta cuestión se resuelve, con el tiempo se llega a resolver, si se persevera, se dará cuenta uno que prácticamente a lo trascendente, a lo espiritual, etcétera, etcétera, si aplica la criba un cedazo completo, verá que no dedica absolutamente nada. Ya se decía que bueno, que 10 euros al mes y gracias. Pues yo os diría, y por mi propio caso personal, que en su momento uno llega a descubrir, alarmado, de que solamente un 1% de los pensamientos del día eran de carácter, podríamos llamar, espiritual, o se acercaban a lo espiritual, que lo demás era completamente mundano. ¿Y eso qué indica? Pues indica que la conciencia está focalizada en el plano mundano, en el plano terrenal. Solamente aquellos que han conseguido traspasar esa barrera realmente pueden tener otro punto de vista, pero nosotros no podemos coger nunca el punto de vista de los demás. Esto sí que es una cosa muy importante, ni incluso lo que yo os estoy diciendo en este momento, porque si lo hacemos nos estamos traicionando. Si uno no elabora el conocimiento dentro, lo coge, el conocimiento de los demás, y lo transmuta en sabiduría, se está haciendo un flaco favor a nivel interno, a nivel espiritual, lo digo abiertamente, y la gente no está de acuerdo, lo siento, pido disculpas por adelantado, pero considero que ese trabajo se debe de realizar. Por eso os decía que si volvemos por la senda del autoconocimiento, que sepamos que vamos a estar solos, porque es un camino que, mira, mañana se va a hablar de algo así como que la sabiduría no es transferible o el conocimiento no es transferible. Resulta que el trabajo interno de búsqueda tampoco es transferible. Tiene que hacerlo uno mismo. ¿Pero qué nos han dicho? Que estamos en una sociedad grupal, que Acuario es la era del trabajo grupal, etcétera, etcétera. Y creemos que sin seguir las directrices de la escuela esotérica, nos podemos meter en grupos en los cuales todos somos libres. Y creemos que el trabajo grupal
es el campo idóneo para nosotros, pero nos hemos parado a reflexionar lo que supone trabajar en grupo. Compartir las experiencias de los demás y que los demás comparten las nuestras. Nos podemos encontrar que habrá compañeros que estén dispuestos a esforzarse de verdad e ir descubriendo aquellas fallas que su personalidad presenta y la necesidad que hay de transmutarlas, pero habrá otros que ya les va a ir muy bien con las conclusiones que obtengan los demás. Pero fijaos en una cosa muy interesante del trabajo grupal. Está basado en una supuesta afectividad de los miembros que participan en el grupo. ¿Qué nos indica eso? Pues que hay una ligación emocional, emotiva, dentro de ese campo. Exclusivamente emotiva en algunos casos. No quiere decir que la gente que participa en los grupos tenga que estar a tortazos cada día. No, no, todo lo contrario. De acuerdo con las emociones. Pero que sepamos que si estamos dentro de un grupo y emocionalmente nos sentimos bien, nos podemos preguntar abiertamente qué clase de espiritualidad vamos a encontrar ahí. Esto lo dejo en el aire también. Porque muchas veces solamente acudimos a ellos siguiendo esa línea de menor resistencia. Nos da mucho miedo que nos impongan disciplinas las escuelas esotéricas. Y sin embargo nos metemos en un grupo en el que casi siempre se acaba repitiendo el mismo esquema de la escuela esotérica, acaba apareciendo el santón o gurú de turno y acaba imponiendo una norma, una pauta. Y nos creemos que con ellos somos libres y estamos practicando el autoconocimiento. Os digo desde aquí que eso es mentira. Es mentira porque si necesitamos esos apegos emocionales, ese soporte físico o ideológico para formar parte de un grupo, puedo decir abiertamente que nos estamos equivocando. El trabajo acuariano no es un trabajo grupal como nos lo han dicho. Os lo digo a través de mi propia reflexión. El trabajo acuariano es un trabajo basado en el trabajo individual. Pero es un trabajo individual de búsqueda de la conciencia que no pide absolutamente nada para sí mismo, sino que lo que adquiere lo pone, lo ofrece a los demás. Esto es algo que todavía no se aplica, no se aplica en amplia escala. Habrá grupos que sí lo practiquen. Y la gente acude a estos grupos con la esperanza de que se va a iluminar. No, al grupo no se va uno a iluminar ni a adquirir sabiduría. Al grupo va uno a aportar la sabiduría que tiene, la buena praxis que pueda tener, no a recibir nada a cambio. Pisti sí que nos enseñó a ir a la iglesia a recibir la bendición del cura, o de Dios, o de quien fuera. Nos lo enseñó. Acuario nos dice, levántate y anda, muévete. El mandato délfico de hace 2000 y pico de años venía en este sentido. Por lo tanto, si no lo ponemos en práctica, tampoco llegaremos a conclusiones determinantes respecto a lo que es, de verdad, el autoconocimiento. Circula por ahí mucha literatura, ayer el Joan habló de ella, de coaching, de gente autoayuda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y os habéis parado a pensar que tantos millones de libros como se están sacando de ese tema, si fuesen tan eficaces, la gente no tendría depresiones ya, ¿no? Ni suicidios, ni... ¿A que sí? ¿A que todos? Y sin embargo la gente lo sigue comprando los libros. ¿Por qué? Porque están tocando una parte meramente emocional. Y la parte emocional es como algo que se toca, se toca, se toca y nunca se acaba. Y no tiene ningún sentido. Hasta que no le vemos un poco más la conciencia, de ahí de ese torbellino no saldremos nunca. Pero claro, nos corresponde a nosotros mismos. Nadie nos tiene que decir lo que hemos de hacer. Esto es otro gran defecto en el mundo esotérico. Y más cuando hemos decidido dejar la disciplina de la escuela porque era una carga, era una imposición, yo soy libre, yo quiero ser libre, etc. Y me voy por la senda de libertaria, voy a lo mío, ¿de acuerdo? Voy a lo mío. Muchas de las personas que presumen de ser libres, os lo digo por mi corta experiencia, acaban siendo casi todas víctimas de la dominación de otra. Ya sea ideología, santón, gurú, maestro, instructor, etcétera, etcétera. Porque uno transfiere la autoridad, la potestad esta, es decir, contrólame, se lo da a otro. Y eso no es tampoco autoconocimiento. Por eso es tan difícil en estos momentos comprender qué significa el término autoconocimiento. Por eso también se insiste tanto que cuando se consigue un gramito de luz, la que sea, uno se agarre a ella como un clavo ardiendo. Y continúe investigando, porque si no tenemos ese espíritu de investigación, no vamos a conseguir nada. Nos podemos quedar en esta etapa, pero la evolución de la conciencia no finaliza absolutamente nunca, jamás. Antes hemos hablado del tema de hombre, conócete a ti mismo. Hay otras preguntas, las de la esfinge famosa. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me dirijo? Etcétera. Todas nos pueden dar una pauta. Incluso podemos preguntarnos cada día, hacer el examen de conciencia de muchas escuelas esotéricas, al llegar a la noche a dormir, ¿qué he hecho durante el día? ¿Cómo me he comportado? ¿Quién se ha comportado hoy? ¿El alma o este que está aquí? Y esto nos puede servir de pauta para continuar adelante. Pero pasa una cosa,
Como no tenemos voluntad, preferimos dejarlo para mañana. Y este mañana en el mundo esotérico no existe. Si en el mundo de la personalidad, esta manía que tenemos, tengo que hacer esto hoy, no, pero mañana, o las dietas famosas de adelgazamiento, mañana la empezaré, o la semana que viene la empezaré. A que habéis oído muchísima gente que dice esto. Y en la práctica jamás tiene la voluntad necesaria para llevarla a cabo. ¿Esto qué indica? Pues que estamos viviendo un mundo de deseos, de banalidades. Por eso lo que se está viendo hoy a nivel mundial sobre el tema de autoconocimiento no deja de ser otra emoción más. Muy bonita, muy necesaria tal vez para la humanidad, pero que nos está dejando ciegos, nos está tontando, lo digo abiertamente. Por ahí no vamos. Si no aplicamos la voluntad, no conseguiremos nunca salir. Ahora bien, ya que son las 12, ahora bien, para aquellos que han decidido osar continuar adelante y han roto la barrera de la personalidad, es decir, de las emociones, de la mente concreta, que han llegado a eso que se denomina en algunas escuelas el mundo del alma, el mundo causal, incluso el mundo de la creación espiritual, etcétera, etcétera, sí que existe un campo de realización y muy importante. Es decir, uno empieza a descubrir cosas. Cuando uno ha resuelto parte de la ecuación hombre, conócete a ti mismo, pues empieza a descubrir que aparte de las emociones, etcétera, etcétera, hay algo más. Pero curiosamente aquí se plantea un tema muy interesante. Es decir, hasta ahora os he hablado de lo que se entiende generalmente por conocimiento esotérico, las escuelas, del autoconocimiento, de las preguntas, pero conviene hablar ahora de algo muy interesante. He sugerido antes el tema del trabajo grupal, el tema de que cualquier conquista interna, espiritual, deba de ser puesta al alcance de los demás. Es decir, cuando uno ha tenido la suerte o el karma le ha permitido descubrir algo que es útil para su propia existencia, que no demanda nada para el yo separado, para la personalidad, sino que fomenta la presencia de la conciencia superior o del alma, tiene la obligación moral de compartirlo. ¿Pero por qué tiene la obligación moral de compartirlo? ¿Os lo hemos parado a pensar alguna vez? ¿Porque nos lo han dicho o porque realmente lo sentimos? Aquí hay otra cosa que debemos tener en cuenta. Si ahondamos en el tema del hombre conócete a ti mismo, llegaremos también a la conclusión aquella de que como un hombre piensa en su corazón, así es él. O como un hombre piensa, así es él, a secas. ¿Eso qué nos indica? Que a medida que vamos profundizando en ese acercamiento a la identificación que tenemos con la parte más elevada nuestra y la de los demás, en nosotros tiene que fluir automáticamente algo llamado compasión, amor, si lo preferís, buena voluntad, si me apuráis también, vienen a ser términos similares. Si eso no afluye, si solamente afluye después de practicar durante años el tema del autoconocimiento, no afluye un mínimo de compasión en nuestras conciencias, nos estamos encaminando malamente. Estamos fomentando un egregor personal que tarde o temprano, un morador en el umbral, tarde o temprano habrá que destruir. Porque la enseñanza espiritual, bien llevada, es decir, dejando de lado el mundo de la personalidad, ha de despertar necesariamente en nosotros la conciencia. Ayer el conferenciante decía, somos dioses. Está claro que somos dioses, pero dioses encerrados en una carcasa y de la cual no queremos sacarlos de esa cárcel. La cárcel la hemos construido nosotros, al tanto, ¿eh? No es que Dios nos castigara y mira, ahí os quedáis con esto, no. Hemos sido nosotros creando un morador, una personalidad, unos deseos, unos apetitos, unos vicios, si queremos, que impiden que esa luz interna, esa conciencia se pueda manifestar. Por lo tanto, no podemos echar la culpa a nadie, es absolutamente nuestra. Pero vuelvo a insistir, si no florece en nosotros este sentido de compasión, de amor hacia los demás, llamémosle en una primera etapa simpatía, no estamos practicando el autoconocimiento. Esto yo quiero que quedara después en las preguntas, si sale, me gustaría tratarlo también. No estamos practicando el autoconocimiento de verdad. ¿Y qué nos lleva a eso? Si hemos descubierto que tenemos un intelecto poderoso, tenemos amor, ¿qué nos lleva? A tener un sentido de responsabilidad creciente. Ya no podemos ser la misma persona de antes. Si tenemos amor en nosotros y hemos descubierto ciertas verdades internas, no nos podemos comportar de ninguna manera como un ser humano normal y corriente. Y cuando digo eso no estoy criticando nada, sino ese estado de conciencia que todos conocemos. Que si me puedo ir de un sitio sin que me vean y me llevo una cosa y no la pago, bueno, no pasa nada. Eso lo decimos todos, seguramente. Y vemos todas situaciones por la calle difíciles de entender. Pues si hemos descubierto esa luz, ese amor en nosotros, aparte de tener la obligación de ponerla, que es nuestro sentido de responsabilidad, hemos de entender que ya no podemos llegar a ser nunca más aquella persona que habíamos sido antes. Necesitamos cambiar.
Y si el de autoconocimiento no nos convierte en seres completamente diferentes, tampoco es autoconocimiento. El amor es un gran disolvente universal. Prácticamente es un milagro. Encontrar amor es un milagro, pero es que tiene una virtud. Hace milagros. Curiosamente, el amor, si no la palabra asusta, se le puede llamar buena voluntad, tiene la gran virtud de que hace milagros, de que cualquier conciencia petrificada la desmonta. Hay que solamente que perseverar un poco. Y cuando no perseveramos es porque estamos esperando una recompensa emocional. Todos somos personalidades físicas. Estamos aquí, necesitamos la palmadita en la espalda, necesitamos que nos enjabonen, la palabra amable, cariñosa. Esto, cuando se llega a ciertos niveles, hay que dejarlo de lado, porque es muy peligroso. Es muy peligroso que cuando estamos alcanzando un punto de comprensión de la manifestación de la bondad, por ejemplo, nos vengan dando palmaditas en la espalda. Si nos lo creemos, nos estamos engañando, pero bastante. Y además puede dar al traste con todo el trabajo que hemos hecho hasta ese momento. Así de difícil es, tal como yo lo veo, poder llegar a sustanciar en el plano físico la conciencia, poderla llegar a manifestar. Podemos continuar con todas las escuelas habidas y por haber, con todo el campo de entrenamiento que queramos. Pero ya para finalizar me gustaría decir una cosa. He hablado del sentido de responsabilidad. La era venidera, la era de Acuario, antes os he dicho el tema del trabajo grupal, va a estar basada en esas individualidades responsables. Y una persona responsable, que en la sociedad normal y corriente entendemos que es una persona recta, honrada, que de una correcta acción, ha de tener algo más de todo eso, ha de tener amor. Pero cuando hablamos del amor, olvidémonos del cliché emocional que el amor tiene siempre. No confundamos lo que es una relación de amistad o de sexo con el verdadero amor. El verdadero amor es frío, es seco. Es la correcta acción, es ayudar al prójimo, pero sin esperar nada a cambio, como algo normal. Y eso todavía, desgraciadamente, no está aquí. Bueno, me parece que ya incluso he hablado demasiado. Pero muy bien. No, hombre, no, ¿qué va? Pero además has empezado demasiado. Has removido cosas. Sí, no, es mi cuarto empezado. Un minuto para que todo el mundo pueda estar. Muchas gracias, Jesús. Nada, a Yo vosotros creo por invitarme. que has conseguido... Uy, no he conseguido nada. No, has conseguido lo que pretendías, mover. Yo creo que sí. Pues sí, Bueno, es verdad. pues si os parece, vamos formando los grupos. Si alguien tiene ganas de ir al lavabo mientras tanto, pero ya lo vamos haciendo. El grupo 1, voy a traer El ahora papel de los... uno lo tengo yo, ¿eh? Lo tienes tú, vamos a poner aquí los papeles. ¿Cómo le entra? Ahí está, ya. ¿Dónde lo ha dejado? ¿Y el pie? ¿Quieres decirlo? Lo dejo aquí. Acaba a media. ¿A qué hora acaba? Y media hoy 10, menos 20.
más o menos. No, ahora estaremos hasta menos 20 porque a las 2 vamos a comer, pero bueno, también depende de... ¿Qué hace las 2? Es que hacia las 2 nos vamos a comer. Sí, a 2 menos 5, una cosa así, para ir a las 2 que ya han quedado. Jaume, perdona un moment. Perdona, ¿cómo has quedado con el tema de a las 2? ¿2 y cuarto? Vale, entonces no hay problema. Si se alarga no pasa nada. Tú cuando te tengas que ir te vas. Digo porque si el tema de las preguntas se alarga, en el restaurante han dicho de 2 a 2 y cuarto, por lo tanto podemos alargar un poco las preguntas tranquilamente, ya que tenemos a Jesús a nuestra disposición. Bueno, ¿quieres comentar algo antes o ya decimos directamente? Estoy esperando vale. Ansioso que te formules preguntas. Pues el número 1, el portavoz del número 1, molt bé. Mira, como es el primer día, puedes venir aquí. Lo estamos haciendo de que vamos por cada portavoz. Victoria nos va a hablar de las conclusiones del número 1. Entonces Jesús las irá apuntando y luego pues él aportará lo que sea. Luego además pueden haber preguntas en las que, aparte de Jesús, igual si depende de lo que sea, también podéis participar tanto Valentín como José Tarragó para expresar alguna cosa más. O sea que quiero decir, una vez esté hecho un poquito lo que es de cada de las conclusiones, que él pueda ir interviniendo en eso, si luego hay alguna pregunta dentro de ello, tanto las podéis hacer entre los tres, porque así pues enriquece un poquito más. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, a ver, que en principio diré que no hemos tenido suficiente tiempo en nuestro grupo y que lo tengo así un poco desordenado, pero lo intentaré arreglar ahora. En principio la pregunta: ¿qué beneficios y qué limitaciones puede tener el autoconocimiento? Más o menos hemos dicho que el autoconocimiento nos puede llegar a hacernos ver lo negativo, los defectos, la parte oscura que tenemos cada uno de nosotros, al mismo tiempo que lo positivo, las habilidades con las que nacemos y que podemos aportar al mundo. Y entonces lo importante sería, las habilidades ya las tenemos, las podemos ir desarrollando con facilidad, entonces lo importante sería transmutar la parte nuestra, lo negativo. Se ha expuesto el ejemplo de la avaricia, por ejemplo, que una persona puede reconocer pues, como defecto que es avaro. A partir de hacer un trabajo, entonces puede ver en qué situaciones es avaro, puede ver por dónde le ha venido este defecto de la avaricia y a partir de ahí transformarlo, acogerlo con alegría y poder llevar al mundo, pues transmutarlo y su parte esa que quería retener, pues poder dar a los otros, a los demás. O sea que es algo muy importante. Hemos visto que para el autoconocimiento hace falta toda una serie de requisitos, como son la confianza, la observación, la autocrítica, la humildad, la voluntad, la perseverancia. El coraje también lo pondría yo ahora aquí, una vez estoy enumerando, porque se tiene que hacer un esfuerzo para reconocerse a uno mismo, de dejar el miedo. Hemos hablado también que el peligro para el camino espiritual hay la soberbia, el endiosamiento, el egocentrismo. Todo eso son barreras que nos impiden llegar al autoconocimiento. Claro. Se ha hablado también, no sé si puede entrar aquí o no, que ahora estamos en la época de Acuario, que ahora corresponde a hablar y compartir los conocimientos, que ya no es la época en que antes había un gurú, un maestro y se le tenía que seguir ciegamente, que ahora toca compartir el conocimiento y eso también nos puede aportar al autoconocimiento, porque es enfrentándote al otro como a veces te autoconoces. Bueno,
y que en este momento, en el aquí y en el ahora, lo que nos toca es no quedarnos con un pensamiento y que nos autocomplace, sino, y sin hacer nada más, sino que lo tenemos que transportar hacia el mundo del sentimiento, hacia el corazón y hacia la voluntad. Así no nos sirve de nada. Eso sería la primera parte. Bien, a ver, el camino del autoconocimiento es difícil, entre otras razones, porque nos pone contra nuestras propias cuerdas. No es lo mismo que tengamos a un maestro, a un tutor, que nos esté diciendo tienes que purificar el carácter, tienes una dependencia emocional muy fuerte o tienes una escasa evolución del desarrollo mental. Eso a todos nos lo han dicho en un momento determinado en el sendero, pero es que el camino interno hace que lo descubra uno mismo. Por eso es tan difícil que la gente se asiente en el camino y persevere en él, porque claro, lo primero que descubre es la desazón. ¿Qué? ¿Por qué? Pues que no es el ser perfecto que aspiraba a ser. Es como el que se pone un espejo delante que tiene unas cualidades especiales y te pone realmente cómo eres, cómo es uno mismo. Esa prueba iniciática del morador en el umbral, uno quiere buscar la iniciación, buscar los mundos superiores, porque se cree que es el ángel de la presencia, y resulta que cuando se ve en el espejo se ve la parte oscura. Pero yo os animo, aunque sea lo que descubramos, nos lancemos adelante a la búsqueda. No importa si rompemos esquemas, si nos rompemos con la familia, por ejemplo, que tenemos, biológica. La familia biológica, que es el gran karma de la mayoría de nosotros, nos ha venido dada por el karma, pero no necesariamente tiene que coincidir con nuestra familia espiritual, ¿eh? Y darse cuenta de ello es difícil, pero tomar la decisión de alejarse de la familia kármica y buscar la familia espiritual es aún más difícil de tomar. Pero como estamos en el camino del autoconocimiento, es decir, uno mismo busca, camina, busca, pues adelante con las conclusiones y con lo que nos venga. Y evidentemente, si queremos perseverar en el tema, no nos podemos endiosar. La humildad nos debe de acompañar siempre. ¿Y por qué no reconocemos los fracasos? Pues porque no somos humildes. ¿Por qué tanta gente cree que tiene un grado de conciencia que en realidad no tiene? Porque ha leído libros en los que se habla, tú actúa como sí, actúa como sí, pero persevera también como sí. Porque si no lo hacemos, nos estamos echando otro espejismo encima y va a llegar el momento que ese morador en el umbral nos va a impedir caminar. Pero somos nosotros, no viene nadie, ningún karma extraño, etcétera, exterior. Somos nosotros mismos con nuestra actitud los que creamos y rompemos. Por eso es algo que esa confianza interna nos debe de acompañar siempre. Y qué mejor que ser humildes, qué mejor que no creernos ningún resultado que obtengamos. A ver, si después de años de meditación, pongamos por caso, hemos conseguido mantenernos sin pensamientos, diremos, caramba, lo que he conseguido. Bueno, esperemos que no venga un terremoto en nuestras vidas a nivel emocional, porque esa concentración que teníamos desaparecerá. Y esto es algo que está al alcance de cualquiera, incluso de los que estamos aquí delante. Por eso nunca debemos bajar la guardia. Y evidentemente el tema de la transmutación. A ver, la transmutación es el camino, la alquimia que hacemos cada día. Es decir, cambiar una cosa que no nos gusta en otra que creemos que posiblemente nos guste. ¿Cómo nos damos cuenta que no nos gusta? Pues porque no nos ayuda a crecer, porque nos mantiene anclados a un estado de conciencia que aparentemente ya tenemos superado, pero que precisamente el karma se encarga, y la propia sociedad así lo corrobora y nuestra propia vida, de continuamente ponernos pruebas. Cuando creíamos que una prueba emocional en la que hemos demostrado un coraje, una transmutación maravillosa, la hemos superado con creces, porque con aquella persona o aquella situación ya respondemos de una manera diferente, resulta que nos tienen preparada otra, que en el fondo es la misma prueba. Y ahí nos demostramos que no hemos evolucionado tanto como creíamos. Pues bueno, humildad, determinación, valentía, coraje y adelante. Y bueno, transmutarlo todo y pensamiento amoroso, evidentemente. La búsqueda interna, primeramente se puede iniciar por el camino emocional, por el camino de la mística. Ahí yo hablo desde la perspectiva del esoterismo. Pero evidentemente, si no hay amor, es que no hay nada. Es decir, si no hay esa identificación con el prójimo, es decir, se puede hacer un trabajo esotérico muy curioso, ¿no? Desde aquí, una mente razonadora radiografía a los asistentes y empieza a clasificar a la gente, pues el rayo tal, el rayo cual, el alma se manifiesta, no se manifiesta, focalización emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y eso qué aporta?
Eso lo que está diciendo que el estado de conciencia de quien está sugiriendo ese análisis es meramente mental concreto. Cuando realmente se ha superado un poco o se han tenido atisbos de un mental abstracto, evidentemente ya no se puede valorar a nadie de esa manera. ¿Por qué? No porque el Buda nos dijera no juzguéis a los demás porque por el mismo rasero vais a ser juzgados vosotros, y el Natraferero lo repitió. No, porque es quebrar una ley interna. Es decir, la gente, cada uno de nosotros, es fruto de su propia evolución. No conocemos las vicisitudes de ese alma para tener el karma que ha tenido y para llegar al punto en que ha llegado. Curiosamente, si analizamos nuestra vida, a lo mejor hemos pasado por situaciones peores. Y si a nosotros se nos tuvo la suficiente caridad de aceptarnos en su momento, nosotros hemos de tener el mismo amor para aceptar a la gente como es. Es decir, en la misma dinámica, porque es algo que se interrelaciona. Si desde un conferenciante o desde un grupo no hay amor, no ya el respeto como lo hemos entendido muchas veces, que tiene a veces connotaciones cristianas, es decir, tú te calles porque yo tengo más poder que tú y me tienes que seguir. No, eso no. Algo que brote de dentro. Hay quien sugiere del corazón, de acuerdo. Yo diría desde la conciencia superior, desde el alma. Si eso está presente en nosotros, cualquiera que venga a nosotros va a recibir esa nota de amor. Evidentemente que si es un amor elevado, no va a ser un amor emocional al que estamos muchas veces acostumbrados. Y a veces los métodos de gente mental o de gente que responde a las energías del primer rayo de voluntad a veces asustan un poco. Parece que son métodos fríos, secos, cortantes, pero no necesariamente son así. Madame Blavatsky trabajaba de esta manera y sin embargo tenía un corazón infinito, pero era mujer cortante, seca, pero trabajaba, necesitaba trabajar así para poder imponer su enseñanza, exponer públicamente su enseñanza. Y sí, hay que transmutar el pensamiento en amor, sí. Muy bien, muchas gracias. Estamos en la segunda, ahora cada uno tira... Sí. Ahora continúo Mira, yo. ahora yo voy a tener que... Soy la mala de la película, me sale muy mal. Quiero decir, lo que no puede ser es que con cada pregunta nos estemos media hora o 20 minutos. Entonces, ahora haces la exposición de la segunda y la tercera, Vale. y cada grupo, y si os parece, pues en la conclusión... Ahora ha sido fantástico, porque Bueno, vale, ha ido muy bien, jabones. pero no es cuestión de jabón, ha sido fantástico. Nada. Lo que pasa es que si no, no van a poder exponer los demás grupos y también les sabe mal a ellos. Pues la segunda, ¿qué es y cómo expresar la vivencia espiritual? Esto ya es muy corto. Hemos dicho más o menos qué es la vivencia, que la vivencia espiritual es algo individual y cuando trabajamos con nosotros mismos la podemos encontrar. Y otra persona ha dicho que en el trabajo cotidiano, en lo más terreno, ha podido vivenciar, ver lo espiritual en las plantas, en los animales, en la economía, una cosa tan ardua como ayer hablasteis del dinero, ¿no? Que ahí también se puede vivenciar lo que hay de espiritual dentro de la materia o alrededor de la materia. Y luego otra persona ha dicho que también que la vivencia espiritual está en el autoconocimiento y en intentar cada vez ser mejor, en dar a los otros. Vale. Es todo lo que tenemos. Me espero a los otros, ¿no? Vale. La 3, y llega la 3 ya. Digo, pues ¿Hacia la dónde 3, nos proyecta la vivencia espiritual? Sí. hacia dónde nos proyectará. A ver, no hemos llegado a la pregunta, lo que pasa que hemos hablado mucho del amor, porque ha surgido una intervención sobre el amor, y como el proyecto espiritual puede, de hecho, nos tendría que llevar al amor, ¿no? Pues digo lo que hemos dicho del amor. Que aquí lo tengo un poco... El amor hemos quedado que es una frecuencia en la que... por la que se permite aceptar a las cosas y a los otros. Ha surgido una pregunta, si hace falta coraje para amar, que la dejo así abierta, para que cada uno lo piense. Es también un identificarse con los demás y dar sin esperar. O sea, sería un poco la empatía y la generosidad también. Es omniabarcante
no es de un plano emocional, como el discernimiento, que no es pura mental, pero hemos quedado que, de hecho, definir lo que es el amor es limitarlo. Entonces, que tenemos que llegar a esto, al amor espiritual, pero que es muy difícil de llegar. Hemos hecho un acercamiento con esto de lo que es la empatía, la generosidad y el coraje. ¿Vale? El número 2, por favor. Me ha tocado a mí. A ver, de la primera, los beneficios, hemos dicho que es constatar que todo es prestado, uno entonces se siente menos agarrado, es saber dónde estás en cada momento, es aplicar este autoconocimiento, aunque haya errores, pero justamente con estos errores pues vamos sabiendo si es correcto o no lo que vamos aplicando. Los beneficios es que cambia a las personas y que al comprenderlo se adquiere sabiduría. Como limitaciones hemos visto que, por ejemplo, es no tener la suficiente voluntad, no ponerlo en práctica, falta de comprensión de esos beneficios. Como no sabemos cómo son estos beneficios, nos limita. En la segunda pregunta, la vivencia espiritual, ¿qué es? Es una conexión con nuestro ser, es ver claro una situación, es abrir los ojos, entender lo que se nos transmite por medio de la luz. Es la luz que ilumina nuestra mente, es una intuición, es un algo íntimo que no se puede explicar. Es cuando uno se siente lleno, pletórico. ¿Y cómo lo expresamos? Pues de las distintas opiniones se expresa con la aplicación física y espiritual. No hay palabras, hay que mantenerlo en nuestro interior. Es una dedicación, ir más allá de la mente, de una manera lúcida. Se expresa con el ejemplo, que además se dejan de hacer cosas que antes se hacían. Y en la tercera, ¿cuál era la tercera? Dice, es tener una visión de la realidad, una nueva visión de la realidad, es sentir la conexión con nuestro verdadero ser, es sentir la divinidad que somos, es una comunicación interior, es conexión con el aura colectiva, es descubrir lo real en nosotros, es un cambio personal en la materia y ello nos conduce a lo eterno. Ya está. Directamente ya el número 3. Bueno, nuestro grupo, respecto de la primera, los beneficios, era la riqueza interna, la apertura interna, el crecimiento, la conexión con nuestra alma. Había una paz interna, se establecía una diferenciación y a la vez el sentimiento de unión con el todo. O sea, el individuo, a través de esta actividad, de la búsqueda interna, se encontraba más diferenciado, claro, por una parte, pero a la vez integrado en el todo. Y eso era el desarrollo consciente de lo que había allí. Y luego, más liberado, porque en las limitaciones se había planteado que nos cargamos la conciencia y parece que se constriñe nuestro libre albedrío. Pero sí, cuando se analiza más detenidamente, resulta que lo que se constriñe es las posibilidades de error o de dispersión. En cambio, pues se gana en libertad porque nos liberamos de esos apegos, de esas cosas concretas. Entonces, entre las limitaciones son las limitaciones propias de nuestra naturaleza. Y ahí hubo quien dijo que es una limitación porque se produce un rompimiento. Dejamos nuestras rutinas internas, nuestro yo, lo tenemos que arrinconar porque entra en crisis y no puede compatibilizarse lo que había con lo que se adquiere. Y entonces se pierde y uno está atado con amistades, en fin. Y claro, ahí hay un rompimiento. Por eso se confrontó desde el otro punto de vista de que lo que hacemos es ahorrarnos de limitaciones innecesarias. Algo así. Bueno, es un poco largo lo que hemos hecho. La 2, ¿qué es? Es la actitud amorosa en lo cotidiano. La actitud amorosa. Es la visión de amor por la humanidad
con Dios o sin Dios, porque unos pueden tenerlo bajo el prisma de un Dios, otros de una entidad absoluta, con Dios o sin Dios, pero con la visión de una unidad. Ha de descubrirse esa unidad subyacente a la realidad en la que estamos insertos. ¿Cómo expresarlo? Pues a través de hacer al otro lo que se hace habitualmente, pero de una manera amorosa. Es decir, por irradiación. Si estás lleno de una cosa, a veces sin saberlo estarás irradiando aquello de lo que estás lleno. Dicen que de la abundancia del corazón hablan los labios, pues sería una cosa de estas. Y tercero, nos lleva al conocimiento. Pero se planteó que es que la ponencia estaba orientada justamente en el sentido inverso, del conocimiento a la espiritualidad. Y entonces caemos en la cuenta de que era irreversible. Luego lo comentaré al final. Nos lleva al origen de donde venimos, a la unidad de, con, en el todo. A sentir que todo está conectado con todo. Hacia la paz interior y hacia la paz del mundo. ¿Me permiten un momentito? El esquema que surgió vendría a ser algo así como: si aquí está el absoluto, el todo, hay un proceso de manifestación de la materia, y aquí sería la materia, y por aquí hay un proceso de incorporación. Somos la manifestación del todo, pero nos queda, como a los salmones le queda algo instintivo o lo que sea, de volver a remontar el curso del río, a nosotros nos queda esa tendencia fuerte, poderosísima, a buscar el uno de donde procedemos. Y ahí está. O sea, venimos a trabajar esto. Y nada más, porque ya es un poco largo el asunto. Gracias. Muchas gracias. La primera pregunta, que era ¿qué beneficios? Sí, limitaciones. Sí, pues los beneficios que vemos es que conocernos a nosotros mismos es el mayor beneficio. Y luego cuando conseguimos hacer el silencio interior, o ser conscientes del aquí y el ahora, vemos otro concepto de la vida y entendemos mejor a los demás. Y después Maite ha puesto un ejemplo que era como... Es como que somos una bombilla que está apagada y que cuando la encendemos, pues que se hace la luz en nosotros y vemos todo diferente. En las limitaciones, lo que cuesta cuando ya tienes otro concepto es el entorno, que el entorno nos hace cambiar de amistades, nos hace soportar que se rían de nosotros, el entorno en sí. Y intentar que no te afecte, saberlo llevar. Y luego, pues, Carlas ha dicho que somos un alma que tenemos un cuerpo. O sea, somos un alma que tenemos encarnada. Sí, tenemos un cuerpo. La segunda es que es como expresar la vivencia espiritual, es intentar ser coherente con las incidencias diarias, practicando el discernimiento y verlo con amor, y cambiar la escala de valores. Y la tercera, hacia dónde nos proyecta la vivencia espiritual, pues sería hacia conocernos mejor a nosotros mismos, a perdonarnos a nosotros mismos, y no me acuerdo el nombre, pero ha dicho que sería muy bonito el que cada día fuéramos al trabajo pensando que nos perdonamos un poquito todo lo que no nos gusta de nosotros y que perdonamos a los demás todo lo que no nos gusta de ellos. Y entonces ha dicho también el Carlas que sería mejor suprimir la ofensa. Más que perdonar es intentar que lo que nos hacen pues que no nos afecte, o sea, suprimir la ofensa. Llevamos una mochila que tenemos que ir vaciando y ya está. Muchas gracias. El número 5, por favor.
Bueno, al principio quería felicitar a los portavoces porque es complicado hablar, transmitir los sentimientos, los pensamientos de cada uno y bueno, es aún más complicado hablar de los pensamientos de los demás, ¿no? Pues en la primera pregunta, nuestro grupo tuvimos una duda sobre la pregunta. Sobre todo sobre la base sobre parte de las limitaciones, que no lo entendimos muy bien. Lo de beneficios era muy claro, que beneficios de autoconocimiento es conocer, llegar a uno mismo, más bien autodescubrimiento, que puede ser lo que descubres en ti, puede ser que te guste, puede ser que no, y entonces si algo que no te guste es tener capacidad de corregirlo. Otro de los beneficios es descubrir pensamientos, conocimientos de cada uno. Si alguien de nosotros tiene miedos en sí, entonces a través de autoconocimiento podemos hacer que los miedos desaparezcan. Es compartir nuestro autoconocimiento con los demás y también conocer a los demás y las relaciones con los demás. Es lo más importante, que es el desarrollo personal. A través de autoconocimiento nos desarrollamos personalmente y nos ayuda también tener la mente más abierta. Y lo que sí decimos, que a mayor conocimiento, autoconocimiento, mayor responsabilidad de transmitirlo. Y sí, tenemos una frase que unos llegan a autoconocimiento y otros no. Unos llegan pronto y otros no. No es que llegan a autoconocimiento, sino llegan que necesitan autoconocerse. Y hay gente que toda su vida ha vivido y no ha llegado al punto que quiero conocerme. Y lo de la parte de las limitaciones, nosotros entendimos de tres maneras. Una de las maneras que son limitaciones que nos impide autoconocernos, ¿no? Que son los miedos, falta de voluntad, constancia, prioridades. Otro entendimiento de la frase era... Es que puede que por mi parte esté mal formulada la pregunta, porque a ver, el autoconocimiento en sí no tiene limitación. Lo que pasa es que lo hice porque quería que saliera el tema de la personalidad, que es la que nos impide llegar al autoconocimiento. Si por un lado la personalidad nos ayuda al autoconocimiento, al mismo tiempo cuando intentamos socavar su poderío, pues nos presenta los miedos y todas estas cosas personales que todos conocemos. Pues después otras personas entendieron que efectivamente que autoconocimiento no tiene limitaciones, no. Porque no acabas de conocerte. Nunca. Y es como, decíamos, como son las pestañas del programa del ordenador. Pinchas uno, se te abre todo. Pinchas otro, se te abre más. Y nunca terminas de autoconocer. Y cuanto más te metes en esto, más te conoces, más dices que no me conozco. Exacto. Y tercera parte de limitaciones, entendimos que limitaciones son los obstáculos que nos impiden autoconocernos, ¿no? Los obstáculos, pero obstáculos que la comunidad, el resto de las personas que nos pone. Y esto sí que precisamente gracias a estas limitaciones podemos autoconocernos, podemos desarrollar. Sí, porque si nadie te impide, nadie te pone los obstáculos, vivimos felices y no tenemos objetivo de desarrollarnos.
Bueno, la segunda pregunta era qué es y cómo expresar la vivencia espiritual. ¿Qué es? Es forma de vivir, parte de nuestra vida, es una experiencia espiritual, es un impacto interno, impacto de una experiencia interna. Si no, es como a veces la gente como si se iluminara, que nos promueve a vivir nuestra experiencia interna, ¿no? Y lo más importante eso es profundizar en el autoconocimiento. Y cómo expresar la vivencia, lo más importante con los actos. Y también había gente que decía que es difícil de expresar. Expresar sobre todo a alguien que no ha vivido la misma experiencia espiritual que tú. Y también una de las expresiones de vivencia espiritual es compartirla con los demás. Tercera pregunta, ¿hacia dónde nos proyectará la vivencia espiritual? Pues también aquí había varias, también había una dualidad en la pregunta. No, es que nuestro grupo cuestionaba mucho las preguntas. A ver, yo con la tercera pregunta es una trampa por mi parte, ¿no? Claramente, aquí sí que es una trampa. A ver, podemos intuir hacia dónde nos llevará la vivencia espiritual, pero es tan lejana para quien nos está hablando, que no lo sabe. Sabe de síntesis, de lo que puede ser la síntesis y la unidad, pero eso hay que vivirlo para hablarlo, y una décima de segundo no da suficiente para hablar del tema. Sí, de claro, como digo. En fin, no sé hacia dónde nos llevará la vivencia espiritual. Sí que creo hacia dónde, más o menos, pero hasta que no lo viva, no lo podré transmitir. Pues nosotros respondemos que hacia identificación de nuestro ser, para poder conocer a nosotros mismos, expresar el amor, hacia responsabilidad, para poder conectar con nuestro yo superior. Y conclusión era que cuando lleguemos a vivencia espiritual no va a existir limitaciones. Un estado de conciencia muy avanzado. Muchas gracias. El número 6, por favor. Va a tener menos tiempo, pobre, pero... ¿Qué beneficios y qué limitaciones puede tener el autoconocimiento? Comprender el miedo, voluntad no aplicada, conociéndolo no te limita, el miedo. Miedo e inseguridad impide el autoconocimiento. Luego, las limitaciones, libertad, falta de libertad, conducir mejor tu vida. Esto era, no, los beneficios, perdón, porque hemos hablado primero de las limitaciones. Y entonces, ¿qué beneficios? Porque nos ha costado muy poco y hemos empezado enseguida hablando de las limitaciones. Sí, y entonces alguien ha preguntado, bueno, vamos a hablar un poco de los beneficios. Y curiosamente era poco expresivo, habían pocas respuestas a los beneficios. Entonces, bueno, se ha quedado en aporta libertad, conducir mejor tu vida. Finalmente, estamos en la ignorancia. Luego, la segunda pregunta, que es y cómo expresar la vivencia espiritual. Tengo apuntado aquí, buscando ser consciente de las limitaciones, investigar permanentemente, sacando fuera las limitaciones. Poner semillas, así, tal como lo iba escuchando, lo iba apuntando, pero es sembrar para... No se puede expresar desde nuestra ignorancia y ser consciente y coherente. ¿Qué es? Ser consciente y coherente. ¿Y cómo expresar la vivencia espiritual? Pues por el ejemplo, manifestando nuestras más profundas
nuestros más profundos gritos del alma. Esto al final se ha puesto, ¿no? Luego, ¿hacia dónde nos proyectará la vivencia espiritual? Hacia el intento de no seguir haciendo lo incorrecto desde mi presente estado de conciencia. Hacia la conexión con mi ser esencial. Hacia una perspectiva continua. Vivir el eterno ahora. Y luego había, no sé si esto es hacia dónde, sí, no lo sé, alguien ha dicho, no lo sé, creo que era honesto también, mantener la conciencia del ser en la vida cotidiana. Y me he apuntado aquí, hacia el autodescubrimiento, nos lleva hacia el autodescubrimiento. Y me voy a permitir la licencia de decir algo. Todo esto me ha hecho reflexionar y diría que la vida es una gran aventura. Pero cuando empezamos a descubrir las posibilidades de la gran aventura que nos ofrece la vida espiritual, pienso que debe ser hermosísimo. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. A ver cómo sale la respuesta. Bueno, a ver, he sentido varias veces el tema de la coherencia. Evidentemente, yo cuando hablaba al principio, en mi exposición, decía que había que ser fiel a lo que uno descubre. Esta fidelidad a ese punto, a ese punto de anclaje que nosotros mismos hemos descubierto, aunque posteriormente, pasado un tiempo, reconozcamos que no es válido, que ya no nos interesa, pero mientras creamos que lo es, hemos de ser coherentes con lo que hemos visto. Falla, y nos falla a todos, que como vivimos en un mundo de continuos cambios, cuando descubrimos algo a nivel interno, tenemos una tendencia, a mi modo de ver, enfermiza, a hacer partícipes a los demás al principio de lo que hemos descubierto. Tanto es así que ese descubrimiento que no ha tenido tiempo de aposentarse, cuando lo hemos puesto en conocimiento de los demás, a nosotros ya no nos interesa. Esta experiencia se suele vivir bastante en los grupos de meditación, los grupos de estudio esotérico, porque hay una tendencia innata personal de que uno descubre un punto de luz y sin pararse a sentarla, a aposentarla en su propia vida y ponerla en práctica, la expone. ¿Qué sucede? Pues que los comentarios de los demás o las críticas de los demás hacen que nosotros mismos renunciemos a algo que posiblemente nos hubiera ido bastante bien con ello. Esto tiene que ver también, la coherencia para mí, con el tema del silencio, que no ha salido demasiado en la charla mía, pero con el referente al tema del autoconocimiento, yo os he animado, vamos, y lo vuelvo a hacer, a que lo pongáis en práctica. Pero también os digo desde aquí que guardemos exquisito silencio sobre nuestra propia evolución personal. Porque veréis, la gente que nos rodea, generalmente vivimos en un país, España, que tiene, o Cataluña en este caso no es ninguna excepción, tiene un grandísimo problema. La Iglesia Católica tiene un poder increíble, más del que nosotros creemos. La gente se cree que la Iglesia, y no me salgo del tema, porque la gente ya no vaya a las misas, la Iglesia está perdiendo poder, pero es mentira. A nivel ideológico, ahora tiene mucho más poder que el que tenía antes, porque antes la gente iba a la ceremonia del domingo y nada más. Pero es que ahora vemos desde el mundo de la comunicación, de las cadenas de televisión, cómo se sustentan postulados referentes a la búsqueda interna o la espiritualidad, que es el patrón que ha vendido a la Iglesia Católica hasta este momento y sigue vendiendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nos metamos en el sendero de no hacer partícipes a casi nadie de lo que hayamos descubierto. Pongámoslo en práctica y nuestro propio ejemplo, nuestra propia coherencia personal, será la mejor campaña de marketing que podamos hacer. No por nosotros, sino por la búsqueda interna. Y por otro lado, ha salido el tema de los miedos. En el sexto grupo lo ha planteado. El tema del miedo. A ver, el que os está hablando también tiene miedos. Todos tenemos miedos, pero hay que reconocer una cosa: el miedo nos es útil en tanto y en cuanto nos mantiene anclados al mundo de la forma. Si no tuviésemos miedos, a lo mejor ya no estaríamos encarnados. Ese sentimiento de preservar la vida física, el cuerpo físico, a lo mejor alguno ya hubiera perdido la vida en esta encarnación, y el que os habla ha sido uno de ellos. Ese miedo, esa prudencia, ha impedido que se hicieran determinadas cosas.
o que uno se metiera en determinadas aventuras internas a nivel esotéricas. Sin embargo, hay que reconocer una cosa: cuando uno reconoce el miedo, tiene que empezar a liberarse de él. Es decir, si ha sido como una especie de padre protector falso, hemos de desprendernos de él. Y luego preguntémonos lo de siempre: ¿por qué tenemos miedo? ¿Tenemos miedo a quedarnos solos en la búsqueda interna? ¿A que nos consideren unos chalados que es medio locos, que encima vegetarianos, rarísimos, que no sé qué, que no sé cuánto, que se pasan el día quemando incienso y pronunciando el Om, de gente que habla de cosas que nadie entiende? ¿Tenemos miedo de eso? Madame Blavatsky se pasó por el forro en su vida los convencionalismos sociales de la época. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Antes os hablaba de lo difícil que es reconocer el tema de la familia espiritual y lo difícil que es todavía más poder romper con la biológica. No hay necesidad de hacerlo, pero si uno no está a gusto, no puede fluir su conciencia libremente en una familia, la familia biológica, tiene la obligación moral de saltar del nido. Así es. ¿Verdad que los pajaritos se van? Pues nosotros podemos hacer lo mismo. Y no hay en ellos sentimientos de odio ni de animadversión a nuestra familia, ni mucho menos. Eso es una manifestación del amor. Sucede que no entendemos todavía lo que es el amor. Posiblemente nos quede muchísimo tiempo. La tercera pregunta, ¿hacia dónde nos llevará la vivencia espiritual? Es hacia el amor absoluto, tal como lo intuyo. Pero una cosa, ¿qué referencias tenemos del amor absoluto? Ese amor omniabarcante, que nos identificamos con todos los demás. Fijaos un detalle muy pequeño. Nosotros estamos recibiendo cada semana una barca que viene desde Marruecos con un montón de gente. ¿Sí? Eso es una prueba de amor. Aceptar a esa gente y comprender por qué huyen de su país y darles aquí una oportunidad es una prueba de amor. ¿Qué estamos haciendo con los extranjeros? Relegándolos. Se nos da una oportunidad única de abrir el chakra cardíaco, de abrir un pétalo del corazón. Y lo estamos rechazando. ¿Qué esperamos? ¿Amar cuándo? ¿Como a nosotros nos interese? No, jamás lo conseguiremos. Se presenta la oportunidad de actuar. La correcta acción está ligada al amor también, como la coherencia. Son terminologías. Es decir, si nos ponemos luego a desgranar, podríamos coger la etimología de las palabras y ver de dónde vienen. Pero en un lenguaje esotérico como puede ser, o coloquial como esotérico como este, tenemos que tener en cuenta que hay muchísima similitud entre la correcta acción, la coherencia, la unidad, la irradiación, el autodescubrimiento, vivir en lo eterno, etcétera, etcétera. Es un nivel de conciencia elevado, pero que nosotros, trabajando en ese nivel de conciencia elevado, estamos sustanciando, estamos concretando en algo. Lo que no podemos continuar es llenándonos la cabeza de ideales y más ideales, porque la era de Acuario va a ser no se sabe qué. Pero caramba, ¿estamos construyendo algo por la era de Acuario? ¿O esperamos que venga un avatar, que es una cosa que no ha salido en la charla porque pensaba que alguien lo iba a sugerir, que venga alguien a estas alturas de la evolución humana, con el grado de discernimiento que tenemos, la familia humana, a nivel mundial, que nos diga lo que tenemos que hacer? Es que todavía estamos así. ¿Cuánta gente estaba esperando que la llegada del año 2000 que iba a venir no sé qué? Yo recuerdo desde los años 70, metido en grupos de este tipo, pues bueno, había un señor de Brasil que decía que al final del 99-2000 vendían unas naves a llevarnos a no sé qué planeta, Ganímedes o por ahí. Que yo sepa, a mí me llamaron para ir, lo digo abiertamente. Son idealismos que han ido cayendo por su propio peso. Ahora tenemos el mito del 2012, otra cosa. Luego vendrá el del 2025, ya os lo digo, porque después del 2012 vendrá el 2025. El tibetano habló de que en el año 2025 se reunía el concilio de Shambhala, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué pasa? ¿Que vamos a esperar ahí que aparezca en los cielos no sé qué? Pero ¿por qué no nos dejamos ese problema que tenemos, esa limitación, ese miedo? El idealismo en este caso es el miedo que nos mantiene inmóviles. Olvidémonos esos ideales y comencemos de una puñetera vez, perdón por la expresión, a ponerlos en práctica. No hay ni maestros, ni dioses, ni iniciados, ni discípulos. Somos nosotros mismos. Si hace 2000 años el nazareno tuvo que hacer un mensaje de una manera determinada, con una crucifixión, un psicodrama, etcétera, según nos cuenta la tradición, era porque aquellas conciencias no lo podían entender de otra manera. Pero hoy en día no hay necesidad de repetir eso. Hoy tenemos suficiente capacidad, tenemos suficiente amor, suficiente voluntad, suficiente discernimiento. No sucede porque no nos da la real gana, hablando en plata. Porque estamos tan apegados a nuestra propia vida, tan adheridos a nuestra propia vida física, que nos hemos creído que es nuestra alma la que se manifiesta. Y no es así, ni mucho menos. De ninguna manera. Eso es algo que yo os animo. Antes os he dicho que seamos osados y valientes en el tema del descubrimiento del autoconocimiento. ¿Hacia dónde nos puede llevar el autoconocimiento?
Porque si empezamos a mover, nos vamos a dejar títere con cabeza. Nos vamos a quedar absolutamente sin nada, desnudos, que es como debemos estar. Los ideales nos han servido hasta ahora, pero ya no valen para nada. Estas ideas de que la era de Acuario la estamos construyendo ahora, y será fruto de lo que hacemos ahora, de lo que hicimos en las vidas pasadas y lo que haremos en las siguientes. Como ahora lo que estamos viviendo es fruto de lo anterior. Y nada más, no hay otra historia, no hay otro esquema, es el aquí y el ahora. Ya pasaron los tiempos, el día de mañana. Cuando íbamos al colegio, es que el día de mañana vas a ser, lo que Joan me explicó ayer, vas a tener una carrera, etcétera, y luego vas a ser una persona frustrada. Eso no te lo decía nadie. Pues a nivel interno hay que empezar a decir que no se va a encontrar la luz. No hay ninguna luz por ahí oculta. No hay ninguna, nadie nos va a abrir los ojos. Si nosotros no estamos dispuestos a hacernos el trabajo, ya pueden venir los avatares que les dé la gana de venir. ¿Un avatar para qué viene? Para fomentar estímulos personales, vanidades. ¿Para qué necesitamos que venga un Cristo en la tierra en estos momentos? Yo lo dejo. Igual hay gente que está muy convencida de que tiene que aparecer un Mesías porque, bueno, con su presencia galvanizará los éteres planetarios y toda la evolución de la Tierra, todos los reinos de la Tierra evolucionarán más. Sí, de acuerdo, lo acepto. Pero a nivel humano, si el ser humano tiene suficiente capacidad para encontrar la luz, no lo hace porque no quiere. A ver, esta conferencia que ha habido en Barcelona, ¿qué ha fracasado? ¿Por qué ha fracasado? Pues porque no se ha querido llevar a la práctica. Porque el medio ambiente importa un carajo. Importa más el dinero aquí y ahora que no lo que podamos obtener en el futuro. Ahí se aplica de manera negativa el aquí y ahora. Se aplica de una manera egoísta, solamente para beneficio de una parte. No se tiene en cuenta el resto de la humanidad. Y esto a nosotros nos tendría que preocupar un poco a nivel de conciencia. Porque la ecología también es espiritualidad. El medio ambiente es espiritualidad. La política es espiritualidad. A ver, yo sé que es un tema que estos días, con lo que estamos viendo por los medios de comunicación, da mucho miedo. Pues la política deberíamos considerarla como una espiritualidad más, como una parte de la espiritualidad. ¿Qué sucede con la clase política? Es muy fácil decir que son todos unos sinvergüenzas. Pero yo os hago una pequeña reflexión. ¿De dónde sale la clase política? ¿Viene acaso del planeta Venus? No, ¿verdad? Sale del pueblo. Pues a ver, aparte de nuestros votos, aparte de que la democracia sea una ideología determinada, etcétera, etcétera, como todas, aparte de eso, son ciudadanos de a pie. ¿Y qué demuestra? ¿Qué demuestra el que se sube al estrado, al escenario? Pues que se le ven todos los defectos, ni más ni menos. Esto es como la manía de este país de hacer una corrida de toros. Claro, desde la arena, se ven las cosas de una manera. Pero cuando uno está en la barrera, está bien en la tribuna viendo, claro, yo haría esto y a lo otro. Claro, no sabemos cómo vamos a actuar. Y para los demás es muy fácil coger a un político, y que dice un político, dice un pensador, dice un gurú, el que sea, y lanzarle toda la basura que uno tenga. Pero ¿por qué no entendemos que nosotros y él estamos dentro de la misma arca, del mismo barco? Estamos en el mismo camino. Si con nuestra potencia mental estamos entorpeciendo que esa persona evolucione. Es decir, nosotros hemos de desarrollar el intelecto, claro que sí. Si no, el autoconocimiento no se va a descubrir nunca, la síntesis del autoconocimiento. Pero el intelecto tiene un grandísimo problema. Si nos centramos exclusivamente en él, si no lo transformamos en intuición, el intelecto es esa mochila que tenemos con muchísimas piedras que al final no nos dejará volar. Yo os animo a que reflexionéis a nivel interno cada uno sobre la necesidad de romper con los idealismos que hasta ahora nos han mantenido a todos vivos, y de hecho nos mantienen vivos todavía, pero que nos dejemos de esa zanahoria que está delante del burro, que ya la hemos visto muchas veces, y solamente el burro lo que hace es dar vueltas a la noria, etcétera, etcétera. Pero eso es un engaño, eso es un espejismo. Rompamos ese espejismo y vivamos la vida de la conciencia. A lo mejor nos preocupa mucho porque es una vida seca, fría, que nadie nos entiende, incluso nosotros podemos tener auténticos quebraderos de cabeza para entenderlo. Pero ya que hemos tenido la osadía de avanzar un poco y de conquistar un punto de luz, continuemos con el mismo. Y me parece que con esto ya he contestado a la correcta acción. A ver, el tema de la correcta acción, para mí es amor en movimiento. El grupo quinto lo planteó. Impacto interno, con segunda pregunta, correcta acción. Para mí es una manifestación del amor la correcta acción. Pero aquí estamos en lo de siempre. ¿Por qué no nos analizamos cada día un poquito y nos miramos cuando hacemos una acción? ¿A qué estamos beneficiando? ¿Al alma o a la personalidad? ¿Quién sale beneficiado? Si tuviéramos la potestad de vivir aquí en el entrecejo, en un trono aquí especial, veríamos que todo lo que hacemos cada día, un 99%, es meramente personal.
Pues si lo sabemos o lo intuimos, ¿por qué no lo ponemos en práctica? Y autodescubrimiento lo hemos tocado. El tercer grupo planteaba en la tercera pregunta un conocimiento del origen. Evidentemente que sí, claro. ¿Hacia dónde nos puede llevar una vivencia espiritual profunda? A reconocernos como lo que somos uno, lo que se ha explicado aquí. El espíritu adentrándose en la materia y encaminándose otra vez hacia la esfera divina. Esa fase estamos nosotros, el camino de retorno famoso, que ni tenemos por qué tenerlo por referencia, ni muchísimo menos. Esto es lo que dice la obra esotérica, pero que nosotros nos lo podemos plantear con nuestra propia vida de ejemplo, y también podemos coger las vidas de los demás y ver cómo cada uno está en una etapa, uno se lo plantea de una manera y otros de otra. Pero evidentemente pensemos que si el karma nos ha colocado en un determinado nivel, recordemos que el grado evolutivo de todo el entorno es más o menos similar al nuestro. Si no, nos colocarían allí. Y si alguien cree que tiene una conciencia muchísimo más desarrollada y la han colocado en el lugar que no le corresponde, pues le han colocado en el lugar que le corresponde, para que irradie esa luz y ese conocimiento que tiene, que los demás no. Y me parece que ya vivir en lo eterno lo hemos tocado. Y aquí se ha hablado, el grupo cuarto, del perdón. Suprimir la ofensa, mejor conocimiento, la respuesta a la tercera pregunta. A ver, es un tema del perdón, de la ofensa, que toca bastante, en algunos grupos este rollo toca bastante la moral, la fibra. Yo lo que propondría sobre el tema es lo siguiente: si tenemos suficiente amor, suficiente capacidad integradora, si comprendemos a los demás, si nos hemos comprendido previamente a nosotros mismos, no nos tiene que ofender cómo sea las demás personas, ni cómo se expresen, menos aún cómo se expresen. Uno critica cuando no tiene suficiente amor, cuando no tiene suficiente caridad interna, porque las fases de la conciencia humana se va manifestando por ciclos. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros que estamos aquí tiene un determinado grado de evolución, el que sea, no importa decirlo, y es fruto de su propio avatar personal, de sus propias vicisitudes en diferentes encarnaciones. Claro, contra eso no podemos hacer nada, porque nosotros a su vez somos consecuencia de nuestros actos también. Por tanto, hemos de entender que en este barco en el que estamos todos, necesitamos del concurso de todos los tripulantes, de todos, no son pasajeros, todos somos tripulantes en esta nave. Y a veces eso se olvida porque los ideales, vuelvo a insistir, nos han presentado una quimera de realizaciones que se escapan de la verdadera realidad. La realidad es lo que tenemos aquí y ahora. Y el perdón, evidentemente, vuelvo a lo de antes, si tenemos suficiente amor, si hay amor en nosotros, vamos a perdonar. La ofensa, ¿de dónde viene la ofensa? De un apego a uno mismo tremendo, ¿verdad? ¿Por qué me ofenden? Pues porque me han dicho que bueno, que no tengo ni idea de esoterismo, yo llevo 30 años estudiando, madre mía, el drama que me crea. Pues analicémonos, miremosnoslo a ver qué es lo que pasa y a ver hasta dónde nos lleva esa posible respuesta. Y me parece que ya sí que, bueno, en el quinto grupo ha dicho, la tercera pregunta, vivir sin limitaciones o algo así, si no he copiado mal. A ver, antes os he dicho que no sé hacia dónde nos va a llevar la vivencia espiritual. Intuyo que es a un mundo, a una conciencia diferente. Pero también digo una cosa, la vivencia espiritual, tal como yo la intuyo, solamente la podremos vivir cuando realmente hayamos pasado la etapa humana. Cuando ya, según el esoterismo nos enseña, hayamos pasado por eso que se llama la cuarta iniciación. Seamos arats, arates encarnados, sí, tenemos que estar encarnados. Si no, mientras estemos pendientes de la personalidad, de la triple personalidad o del cuaternario inferior, como se dice también, no creo que podamos vivir una vida sin limitaciones, no lo creo. Y me parece que con esto me he respondido. Pues muchísimas gracias y que la luz, el amor y el poder restablezcan no el plan en la tierra, como se suele decir en la gran invocación, sino que sea la luz de nuestra conciencia, el amor de nuestra conciencia y la voluntad de nuestra conciencia restablezcan ese plan, pero en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad, porque así conseguiremos expresar el alma. Y muchas gracias de corazón a todos vosotros.
aquí hay 7 copias de la ponencia mía, aunque yo he hablado más o menos en el síntesis de lo mismo, pero si os interesa está ahí. Y si no, bueno. No les vamos a guardar porque si son 7... bueno, si tenéis correo electrónico yo os la envío. Eso sí. Eso sí, me lo queréis dar el correo electrónico. Luego a la tarde lo comentamos. Las personas que quieran la ponencia que ha dicho por correo electrónico, entonces él lo va a poder enviar. O sea que entonces dará su correo y le podéis enviar un correo y él lo reenvía. Las personas que no, ya miraremos a ver para hacer fotocopias, quien sea. Pero sobre todo es para las personas que no han estado, porque las que están ya están.